Aleluya. El libro de los Hechos, versículo 16 hasta el final. Hechos 17, perdón. Del 16 hasta el final. Hechos capítulo 17, del 16 al final. Me indica el programa cuando lo tengan. Ese mero. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así, hermanos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué hacía? Se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si estuviera aquí en México, yo creo que le volvía a ver, ¿verdad? Yo creo que su espíritu se volvería a enardecer otra vez. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí es importante, hermanos, la palabra discutía. No quiere decir que se peleaba. Cuando el verbo en el que se escribe esta porción, hermanos, habla de que comentaban, había una interacción, ¿sí? Yo opino esto, yo opino esto otro, no es que yo opino por aquí, no es que yo opino acá. Había una discusión de ese tipo, ¿sí? Pero fíjense cómo dice más adelante: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Aquí ya hay un verbo diferente. No es lo mismo discutir que disputar. Disputar si es pelear, vas a buscarle bronca, ¿no? Ya es una forma más acalorada de llevar la discusión, ¿saben? Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, hasta aquí vives, hasta aquí no pasas de esta línea. ¿Sí? Es donde habla de los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris,
y otros con ellos. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, yo me declaro incompetente, Señor. Sé que sin ti, Señor, todo lo que a ti se diga será vano, será inútil, Señor, si tú no tocas nuestros corazones con tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Por eso te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando en esta tarde a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos confrontes si es necesario y que nos alientes si es necesario. Conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito para nuestras vidas, habla, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú eres el que tienes vida eterna en tus labios, yo no. Tú eres el que infunde vida a través de tu palabra, yo no. Por eso te pido, Señor, que seas tú tomando este lugar, Señor, y hables con toda autoridad, con toda gracia, con todo amor a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Uno de los lugares más difíciles para Pablo, sin duda alguna, fue Atenas. Fue un lugar que le dejó una marca muy triste al apóstol Pablo. Un lugar en el que él, quizá más que en Listra, que fue apedreado ahí en Listra. Quizá Atenas fue el lugar más doloroso para el apóstol. Si ustedes notaron, en el primer versículo que leímos, dice que el espíritu de Pablo tenía ahí una situación, se enardecía. Podemos pensar, hermanos, podemos especular que el espíritu de Pablo estaba enojado, quizá. La palabra enardecía habla de que el cuarto se ponía rojo de coraje al ver la ciudad rendida a la idolatría, entregada a la idolatría. Pero también podemos pensar, hermanos, que el espíritu de Pablo estaba triste, estaba afligido, estaba con una carga por ver a la ciudad entregada a la idolatría. Pablo llega, hermanos, y empieza a predicar. La gente parece que está poniendo atención, la gente parece que quiere saber, la gente parece que quiere entender lo que Pablo está diciendo. Los versículos que leímos nos dicen que lo llevaron al Areópago. Y al Areópago, hermanos, no cualquiera iba al Areópago, y menos a predicar, menos a dar una enseñanza. No cualquiera tenía un lugar en ese lugar. No a cualquiera se le entregaba un lugar en ese lugar. Porque era un lugar, hermanos, designado específicamente para los sabios, para los inteligentes de la época, para los se me fue el nombre de los tantos que hay de los sabios de Grecia. Pero era un Pitágoras, un Platón, eran gente que se reconocían por su sabiduría, los que eran llevados al Areópago. Pablo fue llevado al Areópago, así que parecía que su mensaje iba a tener un efecto positivo. Parecía que el mensaje de Pablo iba a tener un mensaje transformador para aquella ciudad. Y sin embargo vemos, hermanos, que, como diríamos aquí en México, ¿verdad?, lo ignoraron completamente. Hay una situación que está sucediendo en nuestros tiempos y es muy parecida a la actitud que tomaron los atenienses. Estoy hablando, hermanos, de la apatía espiritual. Estoy hablando de una apatía que se está viendo en muchas congregaciones cristianas de nuestro tiempo. Una apatía espiritual que es uno de los cánceres más terribles que la Iglesia de Jesucristo y el Evangelio mismo enfrentan hoy en día. Cuando el Señor Jesús estaba todavía en la tierra, Él hizo una pregunta retórica. Una pregunta que yo creo que todos hemos leído alguna vez, por lo menos. Está en Lucas capítulo 18, versículo 8. Y la pregunta dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿usted conoce la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta retórica, hermanos.
Y la respuesta a esa pregunta es un contundente no. Cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos, estamos hablando de la segunda venida, no estamos hablando del arrebatamiento. Estamos hablando de la segunda venida, y triste pero cierto es que la fe es una de esas cosas que actualmente se encuentran en peligro de extinción. En la actualidad, hermanos, la cristiandad se encuentra atravesando por un valle de sombra de muerte profundo en lo que se refiere a la fe. Se practican, o se predican, mejor dicho, sermones que debieran de sacudir los corazones en lo más íntimo, en lo más profundo. Sermones que debieran poner a la iglesia en alerta. Sermones que llaman a un verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino. Y sin embargo, hermanos, esos sermones que llaman a un arrepentimiento genuino, parece que no causan el efecto que debieran causar. Sermones que deberían de provocar una transformación real en nuestros corazones. Y muchas veces no se da. Jeremías predicó 40 años a un pueblo apático, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo que no hubo una sola conversión en 40 años de predicación del profeta. Pareciera, hermanos, que hay interés, pareciera que la gente quiere, pero solo pareciera. Hay cambios, hermanos, que no se ven, incluso desde el corazón mismo del ministerio, es decir, pastores, evangelistas, maestros de la Escritura, hasta los rebaños del Señor, desde lo más alto, pudiéramos decir, desde el ministerio mismo hasta los rebaños. Pareciera, hermanos, que esos mensajes quedan en el aire, que esos mensajes no se escuchan, se oyen, pero no se escuchan. Dicen que una vez, y creo que se los he comentado, hubo 3 personas que se fueron a casar, se fueron de cacería. Un licenciado, un doctor y un pastor. Y cuando disparan los 3 al mismo tiempo, cae un venado allá enfrente de ellos, y los 3 peleaban en haber matado al venado. No, yo lo maté, no, yo fui, no fui yo. Y le hablaron al guardabosques para que el guardabosques decidiera entre los 3 quién había sido el matón. Y cuando el guardabosques ve al venado, ahí se lo mató el pastor. ¿Sí se preguntan por qué, verdad? Porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Así hay sermones, hermanos, que debieran despertar a la iglesia. Pero la iglesia tiene un adormecimiento espiritual tan grande que nos ha llevado precisamente a vivir un cristianismo apático, que nos ha llevado a vivir un cristianismo que no se interesa más por Dios, que busca comodidad, Cuando estábamos en Urbil, había una hermana ahí en Urbil que un día se acercó muy contenta y me dice: pastor, estoy evangelizando a un doctor. Y le dije: no, pues qué bueno, me felicito, eso es lo que debemos hacer, evangelizar. Pasa el tiempo y un día se acerca la hermana y me dice: hermano, voy a invitar al doctor a la iglesia. Y le dije: no, pues bienvenido, ¿verdad? Cuando guste, aquí estamos. No. Lo voy a llevar a otra iglesia, allá donde a los músicos, allá sí tienen un grupo de músicos grandes, allá está todo alfombrado, allá hay asientos bonitos, allá es una iglesia grande, es una iglesia con muchos salones, es una iglesia con muchos programas para los niños, programas para los jóvenes, programas para los adolescentes. Y hermanos, el problema es que buscamos comodidad más que palabra de Dios. Ese es un problema, hermano. Porque cuando buscamos comodidad la vamos a encontrar, aunque la palabra de Dios sea buena o sea mala. Lo que nos va a interesar es la comodidad y no el mensaje que se predica. Y este es un problema serio, hermanos. Porque ese deseo de comodidad nos lleva a un cristianismo apático que no se interesa más por Dios, sino por la comodidad, por el sentir que se pertenece a algo, por el sentir que nos hace sentir del otro lado. Pertenezco a tal iglesia, ya estoy prácticamente en el cielo. Sin embargo, hermanos, hoy más que nunca la iglesia necesita reaccionar. Y digo hoy más que nunca porque estamos viviendo tiempos finales, hermanos, tiempos proféticos.
Hoy necesitamos despertar, hermanos, y salir de esa apatía si es que nosotros estamos en ella. Este mensaje, hermanos, este mensaje es para todos aquellos que verdaderamente desean analizar su corazón. Es para todos aquellos que verdaderamente deseamos analizar nuestro corazón y entender cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. Porque nosotros necesitamos hoy más que nunca, hermanos, conocer cuáles son las causas de la apatía espiritual, para que conociéndolas podamos evitar caer en la apatía. Y si ya estamos en ella, salir de ella para poder llegar a la meta en Cristo Jesús. Y quiero hablarte de las causas de la apatía espiritual. Hay algunas en este pasaje que leímos, quiero hablar de ellas, espero poder hablar de las 3 que traigo, pero hay más. De hecho, se los voy a dejar de tarea. Búsquenla y lo van a encontrar. Las que no alcancemos a ver. Una de las cosas que pueden volvernos cristianos apáticos a las cosas espirituales es la falta de conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios. 17:23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al Dios no conocido. Porque pasando y mirando nuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, ¿qué dice ahí? Adoráis. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es al que yo os anuncio. Fíjense, algo bien tremendo, hermanos, que está sucediendo en las iglesias. Lo he mencionado en otras ocasiones, especialmente hablando de los jóvenes, hermanos. Porque en este punto no estoy hablando de doctrina. Los griegos, la gente ateniense, en una cosa era la que más se ocupaban: en oír o en decir algo nuevo. O sea, había enseñanza, había doctrinas, había argumentaciones que se daban en relación a su fe, en relación a su religión, en relación a sus dioses. Cuando llevan a Pablo al Areópago, dijeron: parece que es predicador de otros dioses. O sea, era una gente muy religiosa. Era gente que estaba en sus cultos, que estaba en sus templos, quizá en el templo de Apolos, quizá en el templo de Artemisa, quizá en cualquier otro templo, pero eran gente religiosa. Pero no tenían conocimiento de Dios. Y este es un problema serio en las iglesias de nuestro tiempo, hermanos. Hay gente que es muy religiosa, hay gente que es muy fiel a los preceptos y principios de sus propias religiones, de sus propias denominaciones, de sus propias creencias. Hay gente que es muy fiel, pero no tiene conocimiento de Dios. Y esto, hermanos, no es ninguna herejía, no es algo nuevo. Lo podemos ver, hermanos, en la Semana Santa, por ejemplo. Hay mucha gente que es bien fiel, lo hemos mencionado muchas veces, que van y se ponen unos troncos de espinas y van caminando, a veces por kilómetros con los troncos esos. En estos días en las noticias se estaba viendo que ya comenzaron las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Es gente que cada año va. Y si no va cada año, por lo menos procura hacerlo. ¿Por qué? Porque es su fe, es su religión, es en lo que creen. Pero no tienen un conocimiento real de Dios. Ahora, no estoy hablando de doctrina, repito, estoy hablando de un conocimiento de comunión. Estoy hablando, hermanos, de conocerlo en el teatro diario. No sé si me explico. Porque no es lo mismo saber que hay un Dios, no es lo mismo agarrar la Biblia y saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que hay 7 cosas que abominan su alma. Y las conocemos: la lengua mentirosa, los ojos antiguos, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos a correr al mal, etcétera, etcétera. O sea, hablamos de doctrina, pero cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, no solamente tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con el trato diario con Él, con la comunión con Él. La Biblia habla en Mateo capítulo 7, el versículo 22 en adelante, dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Nunca te conocí. O sea, démonos cuenta, hermanos, de que el ministerio, el estar en un ministerio, detrás de un púlpito, no garantiza comunión, no garantiza un verdadero conocimiento de Dios.
Los hijos de Elí eran hombres dedicados al sacerdocio. Eran hombres que estaban en el templo constantemente, día y noche, estaban ahí, ¿verdad?, viviendo cerca de lo que se supone era Dios. Estaban cerca del arca, tenían comunión ahí. Y sin embargo, la Biblia dice que no tenían conocimiento de Jehová. No es nada nuevo, hermano, no es algo extraño a nosotros. Pero es algo que tiene que ponernos a pensar. Porque no basta con tener una religión. Porque no basta con decir somos cristianos. Porque no basta con decir que conocemos la Escritura, que conocemos la palabra. Es necesario que tengamos experiencia con Dios, comunión con Dios. Ahora, ¿qué es tener comunión con Dios? Miren, mucha gente piensa que porque viene al templo y hay alguna manifestación en su carne. Yo creo que todos hemos tenido alguna manifestación en nuestra carne. A veces sentimos la presencia de Dios y nos da por llorar, nos da por temblar, nos da por saltar, nos da por danzar, no sé, hay muchas manifestaciones que son de nuestra carne al sentir la presencia de Dios. Pero es una reacción natural de nuestra carne. Hay algo que nosotros tenemos que entender y aprender a diferenciar cuando son nuestras emociones y cuando es verdaderamente un mover espiritual. ¿Cómo me doy cuenta cuando es un mover espiritual? Me doy cuenta que hay un mover espiritual cuando después de que me caí, cuando después de que temblé, cuando después de que lloré, cuando después de que hice lo que hice en el templo, allá afuera puedo darme cuenta que hay un fruto en mi vida. Cuando allá afuera yo me doy cuenta que hubo un cambio. Cuando allá afuera yo me doy cuenta que antes hacía algo que ofendía al Señor y ahora hasta a mí me ofende hacerlo. Ahí es donde yo me doy cuenta que verdaderamente hubo un mover especial de Dios para conmigo. Ahí es donde yo me doy cuenta que verdaderamente estoy en comunión con Él. Cuando verdaderamente voy a la calle, voy a mi casa, voy a mi trabajo, voy en público, voy a lo privado. Y ahí en lo privado yo puedo saber que Dios está conmigo y yo con Él. Cuando aquello que hacía ya no lo puedo volver a hacer. Ahí es donde me doy cuenta que verdaderamente hay un conocimiento de Dios, hay una comunión con Dios. Estos hombres, hermanos, eran apáticos porque nunca habían experimentado la presencia de Dios en sus vidas. Y si la llegaron a experimentar, tristemente muchos se olvidaron de eso. Estoy hablando ya de la iglesia de Cristo. Los griegos, los atenienses, tenían razón en ser apáticos, no conocían ni de doctrina ni de experiencia, no tenían nada de conocimiento de Dios. Pero la iglesia de nuestro tiempo, hermanos, no solamente es doctrina, también está el mover del Espíritu Santo cuando lo buscamos, cuando queremos llenarnos de Él. Así que este es el tiempo, hermanos, de que nosotros busquemos un verdadero conocimiento de Dios. No solamente teórico, no solamente teológico a través de las Escrituras, sino que busquemos un conocimiento real de Él, un conocimiento a través de la experiencia, a través de la comunión, a través de estar con Él en la intimidad. Qué importante es, hermano, que nosotros podamos entender esta verdad. A pesar de que la iglesia en general, no digo nombres, no digo nada, cada quien conoce su corazón. Pero a pesar de que podemos ver, hermanos, un enfriamiento en la fe de la iglesia, en la relación de la iglesia para con Dios, lo cierto es que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 27 dice la palabra del Señor: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Hoy nosotros tenemos una oportunidad de oro, hermanos. Una oportunidad que no podemos desaprovechar. Que
que no debemos desaprovechar. ¿Sabe cuál creo yo, hermanos? Que va a ser uno de los peores tormentos en el infierno. Va a ser el recuerdo de cuántas veces estuvimos en una iglesia. De cuántas veces alguien se acercó a predicarnos la palabra. De cuántas veces estuvimos en una silla, en una banca, en un pupitre, qué sé yo, escuchando la palabra de Dios. Cuántas veces estuvimos en una esquina quizá. Cuántas veces estuvimos en un camión tal vez. Escuchando a ese loco que hablaba de un Cristo que podía perdonarnos, que podía salvarnos, que podía cambiar nuestras vidas. ¿Cuántas veces estuvimos quizá ya convertidos leyendo nuestra Biblia? Ese quizá, para mí, pienso que será uno de los peores tormentos en el infierno. El saber que pudimos escapar. El saber que pudimos estar del otro lado. Que tuvimos una oportunidad que desaprovechamos. Y me dirijo a la iglesia, donde quiera que esté, a través del internet. Este es el tiempo en el que yo tengo que pensar, ¿estoy listo o no estoy listo? ¿Soy o no soy? ¿Pertenezco o no pertenezco? ¿Estoy o no estoy en Cristo? Porque una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en Cristo. Y este es el tiempo en el que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Este es el tiempo, hermanos amados, y iglesia Peniel, donde quiera que te encuentres, hermano amado, persona que me estés escuchando a través de esta predicación. Este es el tiempo que no podemos perder, es un tiempo de preparación, ya lo hemos dicho otras veces, es un tiempo de preparación en el que podemos preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, para que podamos llegar a la presencia de Dios. No estamos hablando de doctrinas, no estamos hablando, hermanos amados, de religión, estamos hablando de comunión con Dios, de comunión con su Espíritu. Quizá tú tienes años en una iglesia, quizá tienes años en una religión, en una denominación, pero si no ha habido un cambio real, significativo en tu vida, pregúntate, ¿estoy con Cristo o estoy con una religión? ¿Estoy con Dios o estoy en una forma de doctrina solamente vacía? Es importante, hermanos amados, porque el problema que vemos en este tiempo es una gran apatía hacia las cosas de Dios. Nada que ver con la iglesia del siglo XVIII, del siglo XIX. Una iglesia, hermano, que se esforzaba. Todavía, hermanos, hay lugares en la sierra de Chihuahua, hay lugares, hermanos, donde se camina por horas para estar en un culto. Horas caminando. Aquí tenemos vehículos. Allá usted camina entre las barrancas, entre los cerros. Yo me acuerdo una vez que fui a un lugar que se llama La Cumbre. Y era en tiempo de sequía, no había llovido. Y había un arroyo que le decían el arroyo hondo. Y cuando iba uno para La Cumbre, cruzaba uno por ese arroyo, bajaba uno el cerro y luego subía el otro cerro, abajo corría un arroyito de agua. Esa vez estaba seco. Subí a La Cumbre, no encontré a los hermanos que iba a buscar, me regresé de La Cumbre. Cuando llegué a la casa llegué con una sed, no sé si te acordarás. Agua y me acosté en el piso y dejé un charco de sudor en el piso, hermanos, donde iba pero bien deshidratado. La saliva espesa, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Fue una vez, de las muchas que caminé. Pero hay lugares allá, hermano, donde los que caminan son los hermanos. Y bajan a los pueblos, y suben a sus ranchos, o suben al lugar a donde van. Y son lomas, hermanos, son cerros, son montañas que hay que subir, que hay que bajar, a veces por los niños,
Me acuerdo que un hermano me platicaba de una vez que fue a Chicamorachi caminando desde Uruachi y llevaba al niño, a Roberto, lo llevaba en los brazos, en la espalda. Dice que le dejó aquí raspado con las piernas, hermanos, donde caminó con él por kilómetros. Y a veces aquí no queremos agarrar el carro para llegar al templo. Hay una apatía terrible. A veces le dejamos, dejamos las cosas de Dios por cualquier baratija. Porque la apatía ha llenado el corazón de la iglesia. Pareciera como que no hay comunión con Dios. Pareciera como que nos hemos conformado con años en una iglesia, pero sin conocimiento de Dios. Quiero avanzar, hermanos, porque se nos va el tiempo. Otra cosa más que puede volvernos cristianos apáticos a las cosas espirituales es la falta de una fe verdadera. La gente de Atenas no tenía fe. Pablo les habló de una resurrección de entre los muertos y no creyeron. No creyeron. Hoy, hermanos, tristemente creo que hay mucha gente dentro de las iglesias que tienen la Biblia, que leen la Biblia, que escuchan al pastor, pero no creen en el pastor, o no creen en la palabra que el pastor predica. Hemos platicado acerca de aquel hombre que decía dejarlo mencionar, un predicador que hablaba sobre que la iglesia tenía que ponerse camiseta, ¿verdad? Como lo se dice, disfrazarse, salir a pedir dulces, etc. Y lo que a mí me llamó la atención, más que esa barbaridad de salirnos a pedir dulces en Halloween, más que esa barbaridad, lo que me llamó la atención es parte del resto del mensaje, donde él dice, ni mi esposa ni yo le creíamos al pastor cuando hablaba sobre el Halloween. Ahora, ¿cuántos, así como él, habrá dentro de las iglesias? ¿Cuántos más habrá? El pastor está loco, el pastor no exagera. El pastor no sabe otro cuento. ¿Cuántos habrá, Señor? ¿Cuántos habrá que están en una iglesia porque creyeron que Jesús les podía perdonar? ¿Cuántos habrá así en una iglesia, hermanos, porque creyeron que Dios les iba a prosperar? Pero cuando se habla de un mensaje confrontativo como este, no, el Dios en el que yo creo es un Dios bueno. El Dios en el que yo creo es un Dios de misericordia. El Dios en el que yo creo es un Dios que me quiere bendecir. El Dios en el que yo creo es un Dios que perdona. El Dios en el que yo creo, pregunto, todas esas declaraciones que estoy haciendo, ¿son bíblicas, sí o no? Sí son. Sí lo son. ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Dios es perdonador, sí o no? ¿Dios es misericordioso, sí o no? ¿Dios quiere que vivamos bien, sí o no? Sin embargo, hay otra cara en la misma tortilla, o en la misma moneda, o en el mismo billete, o en la misma página, si usted quiere. Hay otra cara. Y la otra cara dice que Dios va a estar por nosotros cuando todo va mal. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Sí o no? El problema es cuando se nos predica solamente una cara de la moneda y no se nos enseña la otra. Y cuando llegamos a escuchar la otra, no, queremos la que ya escuchamos primero. No hay la fe para entender el equilibrio que necesitamos en cuanto a la doctrina que tenemos. Ese es un problema, hermanos, que por mucho tiempo hemos escuchado: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere perdonar, Cristo te ama, Cristo te sana, Cristo te bendice. Sí, todo es bíblico.
Pero también 3 veces le he pedido al Señor que le quite este hijo. Y me ha dicho, basta de libres. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Hay una autoridad en Dios que muchas veces, hermanos, no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque nos falta enseñanza, nos falta fe. Aquí podemos nosotros entender, hermanos, que los atenienses eran gente muy religiosa, pero no conocían de Dios, no conocían doctrina, no conocían fe. Acuérdense que la palabra fe tiene esas 2 acepciones, el creer y qué es lo que creo. Hoy en día mucha gente que está en la misma condición son religiosos, asisten a una iglesia, pero en realidad no han desarrollado fe, son cristianos por tradición, pero no por convicción. Y repito, esto lo vemos especialmente en muchos jóvenes de nuestro tiempo. Hay iglesias abarrotadas de jóvenes, mucho joven. Sabemos de una por aquí por la Rosario, mucho joven. Pero no hay doctrina, no hay fe. Hay eventos, hay congresos, hay retiros, pero no hay fe. Es por esto que la pregunta de Jesús cobra relevancia para nosotros, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga, haya la fe en la tierra. Especialmente en este tiempo, hermanos, en el que la tecnología nos ha alcanzado de una forma tremenda. Vemos que es más fácil que la duda se siembre en el corazón a la fe. Hay muchos argumentos en el internet, hay muchas cosas, hermanos, que la gente que sabe de tecnología dice, el problema del internet son los videos cortos, videos de 1 minuto o menos. Estamos en el Instituto Bíblico, estamos teniendo una clase de introducción a los medios de comunicación. Y ayer el maestro nos decía, nos decía el maestro, si va a hacer un video, no lo haga de 1 hora, nadie lo va a ver. Haga videos cortitos para que la gente lo vea. Hermano, yo un video cortito no lo puedo hacer, ahí disculpen. Espero que el Señor me enseñe a hacerlos para poder lanzar cápsulas, ¿verdad? Y que la gente los escuche y los vea y los atienda, porque a veces los videos de media hora ya la gente no los quiere ver. Quieren pasar el scroll y pasarlo, y se están llenando de información sin analizarla. No le dan oportunidad al cerebro de que analice el contenido que están viendo. Y ese contenido se va quedando. Y de repente alguien dice, no, es que yo vi que en el internet dijeron, tal predicador dijo esto. Sí, pero ¿en qué contexto lo dijo? No sé. Yo no vi un video de 1 minuto. Todo lo demás que dijo, no sé. Por eso yo me di a la tarea de buscar el sermón completo sobre Halloween para saber de qué se trataba. ¿Por qué? Porque de repente sacan porciones de aquí, porciones de allá. ¿No les ha tocado ver en YouTube, por ejemplo, Jesús Olivares o Chuy Olivares contra el fulano de tal? Le ponen ahí una V y una S, versus, contra. O Michelet contra tal. Y ¿qué cuenta se dan de que están haciendo eso con sus videos? Porque les están extrayendo porciones para hacer videos de 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos. Y no le dan oportunidad al cerebro de analizar lo que se está viendo. Y se está llenando el corazón de argumentos en contra de la fe. Y ese es un problema, por eso digo especialmente los jóvenes, que son los que me han llamado a la tecnología. Ahora, no son los únicos. El problema es que a veces nosotros, los más grandes, ya no, por mucho que le entendamos a la tecnología, no le vamos a entender lo mismo que los jóvenes. Y a veces nosotros, que ya medio le movemos allá la computadora, que ya medio le movemos allá el celular, de perdida ya sabemos cómo meterle un teléfono al teléfono, también nos agarramos a ver videitos chiquitos. Y ese es el problema, que esos videitos chiquitos
sin contexto, nos van robando la fe. Y no nos damos cuenta. Por eso cuando el pastor manda un mensaje largo, nadie lo quiere ver. Apatía. Apatía. ¿Les ha tocado, no sé, los que tienen redes, Facebook, no sé, que alguien manda un escrito en WhatsApp que parece que le mandaron leer algo de Chihuahua de domingo? Periódico este año. Parece que le mandaron la enciclopedia latinoamericana de no sé dónde. ¿Quién lee esos mensajes tan grandes, tan largos? Yo les soy sincero, a veces yo sí los leo. A veces. Los de WhatsApp sí los leo, pero por ejemplo en Facebook, en YouTube, que vienen a veces unos comentarios tan enormes, pues no los leo uno. A veces más de un like ahí para que digan que sí. Ahora, eso es un peligro también. Y se los he dicho, si usted le va a dar like a uno de mis videos, déjalo completo. No le dé like nomás porque me veo ahí en la pantalla. Analícelo, chéquelo. Si está de acuerdo, denle like, si no, no. Porque aunque no esté de acuerdo, le dio like, quiere decir que estuvo de acuerdo con todas las barbaridades que dije. ¿Sí me explico? Y eso, hermanos, va en detrimento de su fe. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la falta de fe produce apatía. Se me está yendo el tiempo muy rápido. Otra cosa que puede convertirnos en cristianos apáticos, hermanos, a las cosas espirituales, es cuando no se le da la importancia a la palabra de Dios. ¡Ay, que digamos otra vez! Así le dijeron a Pablo. ¡Ay, que digamos otra vez! Dice el versículo 18 al 21. Hechos 17 dice: así que discutían en la sinagoga, 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? ¿De qué están hablando cuando dicen palabrero? Están hablando del Evangelio, de lo que Pablo estaba predicando. ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, fíjese, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Parecía que había interés. Parecía que había un fuego empezando a encenderse, ¿sí o no? Parecía que había interés. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, más adelante dice: porque todos los atenienses y extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo empieza a predicarles, dice: varones atenienses, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la resurrección, dice: ahí te oiremos otra vez. Ahí te veremos en otra ocasión. Ahorita tenemos cosas más importantes que hacer. Qué terrible es, hermanos, que a veces, como cristianos, preferimos darle más importancia a un mover carnal y le echamos la culpa al Espíritu Santo. Y dejamos la doctrina por buscar dónde nos llenen las emociones. Donde nuestras emociones sean satisfechas. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que cuando nuestras expectativas no son llenas, nos desilusionamos. ¿Han oído hablar a alguien decir: no, me desilusionó fulano de tal? ¿Se han oído eso? Oye, ya no vas a... No, me desilusionaron los hermanos. Ahí hay un error. Porque el que se ilusionó fuiste tú. Así que el que se desilusiona eres tú. Cuando no le das a la palabra de Dios el lugar que debe de tener,
Cuando tú vienes a la iglesia con una expectativa diferente a la palabra de Dios, cuando a ti no te importa lo que la palabra de Dios diga, cuando lo que te interesa es cómo predican y no qué es lo que predican. Cuando decides darle a la palabra de Dios un segundo lugar, cuando para ti la palabra de Dios es un palabrero, cuando para ti la palabra de Dios es una corriente que se habla y tan, y no le das la importancia que tiene. Hay una situación, hermanos, que yo procuro, no sé, mi esposa me vio esta mañana escuchando el mensaje que les compartía. Procuro que si voy a escuchar un mensaje, procuro no hacer otra cosa. Cuando no tengo el tiempo para escuchar el mensaje, entonces mejor no lo escucho, lo dejo para después. ¿Me explico? Si yo, incluso en el mensaje que les mandé escrito, les dije, dense el tiempo de escuchar este mensaje. Dense el tiempo de analizarlo, dense el tiempo, hermanos, de meditarlo, incluso saque su Biblia si puede, si tiene la oportunidad, ahí donde lo escuche, saque su Biblia, cotéjelo con la Biblia, ya sea mío o sea de alguien más que esté escuchando, no importa, pero dése el tiempo para analizarlo, denle la importancia que tiene la palabra de Dios, porque cuando estamos en casa y ponemos el estéreo, o ponemos, no sé, la televisión o la computadora, y ponemos un sermón y nos ponemos a hacer otra cosa, hermano, no va a ser la misma atención. Y habrá cosas que entendamos y habrá cosas que entendamos mal. Así que si usted va a escuchar un mensaje grabado, si usted va a escuchar un mensaje en internet, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en ¿qué otros hay? TikTok, en X o Z, Y, ¿sí? Es el tiempo, es la importancia a la palabra. Les comentaba yo hace unos días, hay una razón por la que yo no voy a los campamentos, hay una razón por la que no invito a la iglesia a los campamentos. Quieren ir, vayan, pero hay una razón, y se los he comentado. El último campamento al que yo fui, anunciando al predicador porque querían cantar una canción. ¿A qué se supone entonces que vamos a un retiro espiritual? Esa fue la razón por la que yo dejé de ir. Y fue la razón por la que dejé de invitar a la iglesia que fuera. Porque ya no es lo que era antes. Hermanos, llegó a haber ocasiones, hermanos, y aquí está Leti que no me deja mentir, en que se veían ángeles en los campamentos. Hubo un campamento que era de misioneritas o exploradores, que se veía como una red, como una cúpula que cubría el campamento. Esos tiempos ya pasaron, hermano, tristemente. Y pasaron, porque se le dio más importancia a otro tipo de cosas, de actividades. Se rellenó el tiempo en rallies, en retos, en juegos, en desafíos, en prácticas que son dignas de un campamento, pero no de un retiro espiritual. Hoy el problema, hermano, es que ese tipo de detalles están infiltrándose en las iglesias. Hay mensajes que ya no se predican en la iglesia. ¿Cuánto hace que no escuchamos mensajes, hermanos, del infierno, por ejemplo? O que nos adviertan en contra de él. Busquemos en internet, hermanos, y veamos cuántos mensajes sobre el infierno encontramos en comparación a otros. ¿Por qué no se predica sobre el infierno, hermano? Porque no hay fe. Y no es un mensaje atractivo cuando no hay fe. A nadie le gusta escuchar acerca de un lugar de tormento cuando no hay fe. Pero cuando hay fe, esos mensajes nos alertan
¿Sí o no? Esos mensajes, hermanos, nos prenden una lucecita roja y nos dicen, hey, cuidado, cuida tu vida espiritual, cuida tu relación con Dios, cuida tu comunión con Él. Cuando hay fe. El problema de nuestros días, hermanos, es que se ha quitado de la predicación cristiana ciertos pasajes que hieren, que lastiman, que raspan, pero que son tan necesarios. ¿A cuántos les tocó tomar medicamento, que sabía medicamento, cuando eran niños? No como ahora que sabor fresa, que sabor durazno, que sabor chicle. Les ponen saborizantes a los medicinas para los niños. Cuando yo era niño, hermanos, les ponían agua a los jarabes para que el niño se pudiera tomar el jarabe. No sé cuántos les tocó, ¿verdad? Que le ponían un chorrito de medicamento y un chorrote de agua, ¿verdad? Para que el niño se tomara el medicamento. ¿Saben qué es lo que hacían? Diluían el poder curativo del medicamento para que el niño se lo pudiera tomar. Hoy se diluye el poder salvífico del Evangelio para que la iglesia lo pueda digerir. Y eso es una tragedia, hermanos. Es una tragedia, una verdadera tragedia. El saber que estamos frente a un púlpito en el que se nos va a hablar un mensaje que debiera tener el poder salvífico de transformar nuestros corazones, y está diluido para que yo me lo pueda tomar, y está diluido para que yo lo pueda digerir, y está diluido para que yo pueda seguir viniendo al mismo lugar donde se me sigue dando el mismo mensaje diluido, para que yo siga asistiendo al mismo lugar y no cambie de lugar, no cambie de iglesia, no cambie de denominación, no cambie de fe, no cambie de doctrina. Y saben que hay un propósito en eso. Tristemente, hermanos, el propósito es económico. Tristemente, el propósito es vanaglorioso. Tristemente, hermanos, el propósito es que mi iglesia crezca, que mi iglesia esté bonita, hablando del templo, que el templo del que yo predico se vea como un templo exitoso, que mi vestimenta a través de los diezmos y ofrendas sea una vestimenta de éxito, que mi vestimenta refleje, que mi persona refleje éxito mundano. Y eso nos provoca, eso produce cristianos apáticos a la palabra, apáticos a la comunión con Dios, apáticos a la fe. Hay muchas otras cosas aquí, hermano, que el Señor me mostró. No las podemos ver todas, desgraciadamente. Pero qué importante es, hermano, entender que la apatía espiritual está golpeando a la iglesia. En el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes aquí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando nosotros nos ocupamos más, hermanos, por detalles, cuando nos ocupamos más en situaciones secundarias, antes que buscar la presencia de Dios, antes que buscar el Espíritu Santo, antes que buscar la palabra para nuestra vida, entonces hay apatía. Estos se ocupaban en todo, menos en Dios. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír, ¿qué cosa? Algo nuevo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Pero aquí es el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué es esa inscripción? Al Dios no conocido.
Pero ellos se enfrascaban, hermanos. No se interesaban en otra cosa más que en oír o en decir algo nuevo. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué ese Dios seguía siendo desconocido? Si ellos en ninguna otra cosa se ocupaban, más que en oír o en decir algo nuevo. Hermanos, la muerte de Cristo no tenía muchos años, unos 60 quizás. Porque eso se me hace muchos. O sea, era algo reciente, quiero decir. Era algo reciente la muerte de Cristo. No creo, con todo respeto, no creo que esa noticia no haya llegado hasta Atenas. No estaba muy lejos. No estaba muy lejos. Y las noticias, hermano, vuelan. Y más ahora. Pero en ese tiempo, hermano, yo creo que ya habían escuchado de Cristo. Pero ¿por qué seguía siendo un Dios no conocido? Porque se ocupaban en conocer de todo, menos de Dios. Había una apatía en eso. Hoy hay mucha gente que está interesada en las ciencias, que está interesada en el cometa ese Atlas, ¿qué? A1 Atlas o 3-1 Atlas. Hay mucha gente que está interesada en buscar vida en las estrellas, aunque la vida en el vientre de la madre les importa un poco, les importa muy poco. Hay gente que está interesada en muchas cosas, pero no les interesa buscar a Dios. Eso es empatía. Hermanos, que Dios nos ayude a usted y a mí, y a todos aquellos que puedan estar escuchando esta reflexión esta tarde. Que Dios nos ayude, hermanos, porque necesitamos evitar la apatía. Necesitamos evitar caer en la apatía, que no seamos cristianos apáticos, hermanos. No podemos ser cristianos apáticos. Apáticos a las cosas de Dios, me refiero. Una persona apática es una persona a la que no le interesa las cosas de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero invitarle para que nos analicemos a nosotros mismos y busquemos realmente en nuestro corazón qué tan ardiente es el deseo en nosotros de tener comunión con Dios, de conocer a Dios, de que nuestra fe se mantenga, de que nada ocupe el lugar que Dios le corresponde. Estos hombres, hermanos, eran apáticos porque vivían en un mundo lleno de idolatría. Que nada en nosotros ocupe el lugar de Dios, hermano. Que el Espíritu Santo sea el único que ocupe el lugar que le corresponde a Él. Para que la apatía no nos llegue a nosotros, hermano. No ocupe un lugar en nuestro corazón. Para que podamos estar un día, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies. Aleluya, Padre. He predicado tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas. Y quiero pedirte, Señor, especialmente por Peniel, Señor, por toda tu iglesia, pero especialmente por Peniel. Ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia apática, Señor. Ayúdanos a no ser una iglesia que no desee tu comunión. A no ser una iglesia que menosprecie tu palabra. A no ser una iglesia que no tenga fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque el engaño de este mundo, Señor, el engaño de este siglo, se ha infiltrado de tal manera en las iglesias, Señor, que muchos creyentes son apáticos a tu palabra. La oyen, la escuchan, pero no la atesoran. Saben de tu muerte en la cruz, pero son cristianos sin Cristo en su corazón. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, ten misericordia.
Ten misericordia de aquel que se ha enfriado al grado, Señor, que ya no le interesa el saber más de ti, el tener comunión, el que su fe se fortalezca. Señor, te suplico que te glorifiques en tu iglesia. Comenzando, Señor, por todo aquel que se llame pastor, por todo aquel que se llame familia pastoral, por todo aquel que se llame maestro, evangelista, predicador, por todo aquel que se llame oveja de tu prado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque no queremos que en aquel día tú nos digas: no te conozco. Te lo suplicamos, Señor, ayúdanos a mantenernos siempre, Señor, alertas, atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues que Dios nos lo bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el viernes para nuestro culto de oración. El sábado, hermanos, sería nuestro último día de oración en la placita. Esperemos que el clima esté bien, esté apto, apropiado, para que podamos tener nuestra reunión de oración ahí en las canchitas. Invitamos a todos que puedan acompañarnos, ¿verdad? Como siempre, para que podamos tener esa reunión de oración. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios el viernes. Y el domingo a las 11, pues, el domingo a las 11 y a las 12 en nuestro culto.